¿Qué tal, mis queridos estudiantes? El día de hoy vamos a desarrollar en la asignatura Práctica Preprofesional 3 la semana número 1. En tal sentido, permítame, por favor, compartir la pantalla. Muy bien. Nosotros ahora vamos a tratar sobre la planificación curricular. Y el tema será orientaciones para poder planificar este proceso de enseñanza. Partiremos primero por identificar en esta unidad número 1, cuya capacidad general es analiza y desarrolla la criticidad y creatividad durante la planificación, dirección, organización y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo énfasis en el uso adecuado de las técnicas e instrumentos de evaluación en el marco de una propuesta inclusiva e intercultural. La capacidad específica es analiza los insumos e instrumentos para la planificación curricular anual y de corta duración. Y las capacidades de proceso son elabora un organizador visual relacionado a la planificación y su relación con los factores que determinan el aprendizaje de los estudiantes o alumnos, demuestra actitudes empáticas hacia sus compañeros al trabajar en equipo. Es asertivo al momento de expresar su punto de vista en relación al contenido desarrollado. Bien, ahora tenemos aquí unas preguntas para poder recoger sus saberes previos. La primera pregunta será, ¿cómo está estructurado el sistema educativo peruano? ¿Qué es la planificación curricular? ¿Qué elementos ha de considerarse en la construcción de la planificación curricular? ¿Cuáles son los niveles que atraviesa la construcción de la planificación curricular? ¿Y cuál es la importancia de la planificación curricular? Estas preguntas nos permitirán en la clase poder recoger y observar qué nivel de información, cuánta información tienen ustedes y podrán compartirla con sus compañeros. Empezaremos por el sistema educativo peruano. Sabemos que existe una educación básica y una educación superior. La educación básica está conformada por la educación básica regular, por EBE, educación básica especial, y EBA, educación básica de adulto. Mientras que la educación superior está conformada por la educación universitaria y la educación no universitaria. Bien, entonces, cuando nos referimos a la educación básica regular, observaremos que tenemos los niveles de inicial, primaria, secundaria. Y cuando hablamos de qué ciclos son los que desarrollan, los ciclos de estudio que desarrollan en inicial es el ciclo 1 y el ciclo 2. En primaria es el ciclo 3, 4 y 5. Y en secundaria se trabaja en el ciclo 6 y 7. Es así que podremos observar que tanto a nivel de primaria y secundaria desde el primero al sexto grado. No nos olvidemos que cuando hablamos de educación superior, observaremos institutos pedagógicos y escuelas tecnológicas, así como escuelas académicas. Ahora hablaremos acerca del proyecto curricular institucional. Algunos ya lo conocen o tal vez todos lo conocen. Por supuesto, el proyecto curricular institucional nosotros lo podemos identificar como el PCI. Es decir, nosotros observamos que primero todo va a partir del currículum nacional y desde el currículum nacional vamos a poder observar de que va a ser posible que podamos desarrollar el proyecto curricular institucional. Para esto, aparte
vamos a ver que dentro de una institución educativa vamos a obtener el proyecto educativo institucional. ¿Y a qué decimos proyecto educativo institucional? Al PEI. Aquí observaremos las propuestas pedagógicas que también van a alimentar e enriquecer el proyecto curricular institucional. Es decir, van a propiciar mayor información al PCI. De la misma manera, el PCI también va a permitir y va a apoyar en la planificación curricular anual, es decir, el PCA. Y gracias a ello podremos trabajar de manera organizada las unidades didácticas. Y por supuesto aterrizaremos con las sesiones de aprendizaje. No nos olvidemos que también se colabora para la elaboración de un proyecto curricular institucional, PCI, el Proyecto Educativo Nacional, que es el PEN, así como los diferentes lineamientos de la política educativa y, por supuesto, el Plan Educativo Regional, que es el PER. Muy bien. Ahora vamos a poder interactuar para poder recoger, y ustedes lo podrán hacer a través del chat, a través de sus intervenciones. ¿Qué entendemos por planificar en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Y cuál es su relación con la evaluación formativa? Bueno, compartiremos entonces que planificar viene a ser el arte que nos permite a nosotros imaginar y podemos de esta forma realizar el diseño de los diferentes procesos que les van a permitir aprender a nuestros estudiantes. En este caso, la planificación pues viene a ser la hipótesis de trabajo. Cuando hablamos de planificar, también lo relacionamos directamente con evaluar. Ambos son procesos que están muy, pero muy relacionados. Entonces, la evaluación, podemos decir que se considera todo ese proceso que se da de forma previa a una planificación, la cual debe ser de forma permanente y que debe desarrollarse en el servicio para que se pueda mejorar cada vez más el aprendizaje de nuestros estudiantes ante lo que se ha planificado. ¿Qué características vamos a poder observar en una planificación curricular? Bueno, las características es que en primer lugar viene a ser la planificación una hipótesis del trabajo. ¿Qué es lo que yo me proyecto y pienso que se va a realizar en el futuro? Y por supuesto, otra característica es partir de un diagnóstico. El diagnóstico me permite ver de manera real qué condiciones y en qué situaciones está mi institución educativa. Y ahí voy a identificar qué problemas y necesidades tienen. De la misma manera, otra característica de la planificación curricular es que es flexible y al ser flexible se adecua, se adapta y por supuesto es pertinente. Pertinente porque es de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad de cada zona. Por lo tanto, no puede ser igual una planificación curricular de Piura que la de un pueblito de Piura que una planificación curricular de una institución de Puno o de Lima. ¿Por qué? Porque son contextos, realidades, lugares diferentes. Otra característica es que el planificar, como les dije, es un acto realmente muy hermoso, es creativo, es muy reflexivo porque te permite reflexionar sobre tu labor docente, el aprendizaje de tus estudiantes y es muy crítico. Es como una autoevaluación. Medito sobre mi proceder pedagógico. Y asimismo, otra característica es un gran acto, como les dije, reflexivo y crítico, que todo docente necesita. Pues para poder desarrollar una planificación hay determinadas funciones. Estas funciones se tienen que desarrollar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a propiciar siempre que todo el trabajo que vamos a desarrollar
sea en equipos, en conjunto. Nadie puede planificar solito. Tenemos que interactuar y socializar con otros docentes. No para que todo hagamos igualito. No, no uniformizar, sino por el contrario, porque vamos a nosotros a apoyarnos en ese diálogo conversatorio profesional y nos va a permitir llegar a imaginar diferentes procesos que sean pertinentes a la situación en la cual están, que son muy particulares y por supuesto nos van a llevar a una eficiencia. Es decir, no vamos a hacer cosas que son como burbujitas gaseosas. Otra función muy importante al planificar es que la planificación también se entiende como una herramienta de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en este caso, los directivos de una institución, bueno, tienen que acompañar y también deben de retroalimentar esos procesos pedagógicos que se van desarrollando en cada una de las aulas y eso lo tienen que hacer en ese acompañamiento y asesoramiento a lo largo de todo el año. Los procesos de planificación, perdón, los procesos son los siguientes. Como ustedes verán, de manera cíclica se van desarrollando los procesos. Y aquí tenemos el determinar en este caso el propósito de aprendizaje que vamos a tener y siempre esta va a ser la base teniendo en cuenta las necesidades que se han podido identificar durante el diagnóstico. Asimismo, tenemos que en el proceso realizar diseños, organizarnos en las diferentes situaciones que se presenten, aplicar y desarrollar estrategias según las condiciones que sean adecuadas a hacerlas para obtener el propósito de aprendizaje. Y por supuesto también siempre vamos a ir estableciendo los diferentes criterios para poder recoger estas evidencias de aprendizaje para que de esta manera puedan lograr sus competencias los estudiantes. Para poder determinar el propósito de aprendizaje, tiene que ser en base a las necesidades de aprendizaje que se hayan identificado en nuestro grupo de niños. Entonces nos preguntaremos, ¿qué aprendizaje se espera que desarrollen los niños y las niñas que estén en relación a las competencias que indica el currículo? Y entonces la respuesta será, bueno, voy a tener que analizar estas competencias, estas capacidades que están contenidas y así también los enfoques transversales, que como ustedes saben son 7. De la misma manera, voy a identificar en los estándares de aprendizaje ese nivel esperado que debo llegar, que debe llegar, y ese desempeño que también va a determinar qué complejo, qué tan complejo es esta competencia que tienen que lograr. ¿Qué aprendizajes previos también podemos mencionar tienen los niños y las niñas? Los aprendizajes previos serán el recopilar la evidencia, también las producciones de los estudiantes y cómo nosotros vamos a irlas interpretando. Y es así que vamos a lograr las competencias. De la misma manera, voy a interpretar esas evidencias, cada una de ellas, y voy a contrastar las evidencias también. De esta forma, voy a considerar que cada unidad didáctica va a ir generando poco a poco evidencias de aprendizaje y que esto me va a servir como un diagnóstico. Y la tercera pregunta es, ¿en qué nivel de desarrollo la competencia se encuentra en los niños y niñas? ¿Cuán lejos está o cuán cerca está de poder llegar a cumplir el estándar de aprendizaje? ¿Y qué desempeños se van a desarrollar de acuerdo a su edad? Pues aquí la maestra va a contrastar estos aprendizajes que tienen los niños con los diferentes niveles de estándares de aprendizaje y o también de los diferentes desempeños para que puedan lograr
esta relación en los diferentes niveles esperados. Y por supuesto, todo va a permitir identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje y de esta forma podremos plantear este propósito de aprendizaje. ¿Cómo voy a poder establecer los criterios para recoger las evidencias de aprendizaje sobre el progreso? Bueno, aquí, por ejemplo, me haré la siguiente pregunta. ¿Cómo establecer criterios para poder valorar la evidencia de aprendizaje que me han enviado los niños? Voy a determinar primero los criterios de valoración de la evidencia y los voy a tomar, en este caso, como referentes de este estándar de aprendizaje. También voy a tener en cuenta los desempeños, el grado que están, la edad que tienen y, por supuesto, las diferentes descripciones de los aprendizajes que han ido de manera progresiva. También, para poder establecer los criterios, voy a observar minuciosamente las producciones o las tareas de los estudiantes y sus criterios que ellos han determinado para poder comunicar con un lenguaje bastante, vamos a decir, familiar o cotidiano. Ahora, según, la otra pregunta es, según el propósito de aprendizaje que está establecido, ¿cómo podría yo, maestra, maestro, establecer estas evidencias de aprendizaje? Bueno, para ello me va a implicar, en primer lugar, que voy a reflexionar sobre mi labor docente en todo momento, sobre cuáles son las verdaderas situaciones significativas que han permitido que puedan desarrollar estas capacidades que corresponden a sus respectivas competencias. Y de esta forma voy a poner en juego realmente, si son situaciones significativas, los aprendizajes serán más consolidados y podrán obtener esos logros. Es decir, podrán evidenciarse en sus trabajos estos desempeños logrados por los niños. Recordemos que nosotros durante la planificación curricular vamos a poder diseñar, vamos a poder organizar, pero también estas situaciones y estrategias y vamos a tener en cuenta mucho las condiciones que si son o no pertinentes al propósito de aprendizaje. Cuando decimos que vamos a diseñar y vamos a organizar situaciones significativas, vamos a ver qué tipo de materiales, qué recursos voy a emplear, qué procesos pedagógicos y didácticos serán pertinentes para poder desarrollar. Entonces, voy a ver que van a ser diferentes, que voy a tener que hacer diversas interacciones, pero todas ellas tienen que estar dentro de un clima favorable, amigable. Siempre hablo de la pedagogía de la ternura para que pueda fluir el aprendizaje. Entonces podemos decir, como ustedes ya conocen, que existe en la planificación curricular diferentes niveles. El nivel de programación anual, en aquel nivel, nosotros macro, tipo sombrilla, vamos a observar que aquí en la programación anual o también planificación anual, vamos a organizar qué unidades didácticas voy a ir desarrollando durante todo el año, qué competencias voy a seleccionar y, por supuesto, dentro de ellas, las capacidades que se contienen durante todo el año. Luego tenemos a las unidades didácticas. Y aquí voy a organizar estas unidades didácticas según, como vuelvo a repetir, las características, las necesidades y el contexto. Estas sesiones de aprendizaje van a estar siempre muy articuladas entre ellas porque de esta forma van a poder permitir que se puedan desarrollar todas las competencias y capacidades que han sido previstas y planificadas. Finalmente, para poder en esta unidad
en estas unidades determinar qué sesiones para poder desarrollar las sesiones, que es otro nivel, el desarrollo de sesiones de aprendizaje. Aquí ya directamente es como que del paracaídas vamos a recién a pisar, llegamos al piso, al suelo. Y aquí vamos a poder organizar ya directamente, vamos a estar de la mano, trabajando ya con nuestros niños directamente y por supuesto lo haremos de manera secuencial y temporal. Esta manera nos va a permitir de que cada sesión pueda caer como una cascada, ¿ok? Una viene avanzando y de esta forma también podremos desarrollar en qué momentos y en qué tiempo los vamos a desarrollar. Todas ellas van a permitir de manera conjunta poder lograr los aprendizajes que han sido seleccionados dentro de la unidad didáctica. No nos olvidemos que las herramientas son flexibles y que estas también pueden llegar a contextualizarse, pero siempre, nunca perderemos de vista las características de nuestros niños, del lugar, las necesidades de ellos y el contexto. Entonces, podemos hablar de la planificación anual. Cuando mencionamos la planificación anual, diremos que consiste en toda una secuencia cronológica que vamos a ir organizando desde inicios de año, del año escolar, por supuesto, con una serie de unidades didácticas que van a alcanzar los niveles de competencia que se esperan. Y de esta forma, ahí podremos nosotros observar que reflejan los propósitos de aprendizaje que se van a dar por bimestres o por trimestres. Y por supuesto, en cada una de estas unidades didácticas. Entonces, la planificación anual va a implicar pues todo un proceso reflexivo, un proceso de reflexión, de análisis conjunto, esto de acuerdo a los aprendizajes que nosotros esperamos desarrollar en cada una de estas unidades didácticas y que se van a dar pues definitivamente por grados, por los cuales nosotros vamos a tener que irlos comprendiendo, tenemos que irlos estudiando para saber qué implican. Muy bien. Existen también diversos elementos de la planificación. Ahora hablaremos de qué elementos y cuáles serán estos elementos de la planificación. Pues tenemos el propósito de aprendizaje, tenemos la organización de las unidades didácticas y la organización del tiempo. Muy bien. Cuando hablamos del propósito de aprendizaje, diremos entonces que viene a ser la selección de las competencias, de las capacidades. Estamos hablando también de los desempeños que se van a ir y se tienen que lograr ciclo a ciclo. Cuando hablamos de la organización de las unidades didácticas, es que nosotros le vamos a dar en un cronograma la temporalidad, en qué mes y qué tiempo va a durar, si va a durar 2 semanas, 3 semanas, ¿ok? Y qué unidad va a ser, tal vez lo vamos a cronogramar del 1 al 15 y qué otra unidad le tocará seguidamente. Y de la misma manera va de la mano siempre la organización del tiempo. Es importante que todo, así como planificamos qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Muy bien. Cuando hablamos de planificación anual, no nos olvidemos que viene la planificación anual, viene a ser nada menos que la suma de ¿qué? La suma de los propósitos de aprendizaje, de las competencias o también de los desempeños, y no nos olvidemos de los enfoques transversales. A esto le vamos a sumar la organización de las unidades didácticas, de los enfoques transversales y del tiempo en el que lo vamos a ir logrando durante todo el año.
En conclusión, la planificación es la suma de estos dos grandes compendios. Aquí tal vez no se visualiza muy claramente, pero simplemente como para poder darse cuenta de un ejemplo de planificación anual para primer grado de primaria. La estructura y el esquema está muy parecida en el caso de que siempre vamos a empezar con los datos informativos o también llamados datos generales en otras instituciones, donde, bueno, están los datos de la institución, los datos del docente. En otros campos, en otros casos, colocan el nombre, qué grado, qué sección, etcétera, ¿no? Y el segundo punto muy importante viene a ser los propósitos de aprendizaje. Miren, la organización del tiempo y la distribución de las unidades didácticas en el año. Entonces aquí vamos a ver diferentes columnas. Primera columna están las áreas, que ustedes ya saben cuáles son. Y tenemos la siguiente columna en la cual va a ser la parte, el orden numérico. Y asimismo, la siguiente columna, que es más ancha, contiene los propósitos de aprendizaje de las competencias y los enfoques transversales. Entonces aquí vamos a observar que construye su identidad, observamos las competencias de acuerdo a cada una de las áreas de desarrollo. Y en la parte de organización y distribución del tiempo, observamos que están trabajando de manera bimestral, primero, segundo, tercero, cuarto bimestre, y están trabajando directamente indicando en qué meses van a ir trabajando aquellos propósitos de aprendizaje, en este caso, las competencias que se han desarrollado. Y en la parte final observarán que están los enfoques transversales, los cuales también van a ir desarrollándose simultáneamente con el desarrollo de las unidades didácticas, con las sesiones de aprendizaje, los cuales los van a considerar. Esto es solamente para que vean la parte estructural, ¿ok? La parte estructural. Existen criterios para poder realizar el proceso de la planificación. Y en este caso, el criterio es, podemos hablar que el primer criterio, la organización de las unidades didácticas, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos van a permitir, bueno, que se pueda coberturar todas las competencias. ¿Qué quiere decir coberturar? Que se puedan lograr, que se puedan trabajar cada una de ellas y que la podamos trabajar también con los enfoques transversales. Y lo podemos hacer varias veces durante todo el año escolar. El otro criterio es el que vamos a ir planteando, qué unidades didácticas van a ir guardando relación con determinadas situaciones significativas para nuestros estudiantes. Y al hacerlo vamos a ir combinando directamente aquellas competencias de un área o podemos combinar con diferentes áreas. Otro criterio también es importante que los posibles títulos, ¿no?, que puedan estar previstos para las unidades didácticas y van a dar una visión general de lo que se abordará en ellas. De la misma manera, otro criterio es la organización de estas unidades, como le había mencionado, pero estas deben estar realmente planteadas y siempre considerando qué periodo del año escolar se van a realizar para que no sea interrumpido en periodos vacacionales. Quiere decir que por eso yo sé de que en esos periodos vacacionales no voy a tocar porque nuestros niños descansan, se relajan y por ello que nuestras competencias, nuestras unidades didácticas tienen que estar durante esos bimestres en los cuales tenemos que trabajar con ellos. Y finalmente tengo la selección de qué competencias o también qué desempeños voy a hacerlo, pero teniendo en cuenta cada uno de los grados. Yo no puedo para todos seleccionar lo mismo.
para determinado grado en base a determinada unidad didáctica y esta tiene que ser, vuelvo a repetir, coherente de acuerdo al desarrollo de los niños. Bien. Para que se pueda desarrollar los procesos didácticos, en este caso los procesos pedagógicos, vamos a ver los siguientes aspectos. Los procesos pedagógicos durante toda una clase, una sesión de clase, yo voy a tener que ver la problematización. Partimos de un problema. Luego voy a mencionarle al niño el propósito y cómo es la organización. Y de la misma manera, cómo voy a ir motivando, cómo cautivo al niño, cómo hago que despierte ese interés y cómo lo voy a ir incentivando. Voy a recoger esos saberes previos de los niños porque todos tienen diferentes experiencias y asimismo luego voy a ir haciendo toda una gestión, todo un acompañamiento durante la adquisición, durante el descubrimiento de su nuevo aprendizaje para que pueda desarrollar esas experiencias y por supuesto voy a evaluarlo. Esta evaluación vamos a hacerla durante todo el proceso, no solamente al final, durante todo el proceso. No lo olvidemos. Finalmente, podemos llegar, mis queridas estudiantes, mis queridos estudiantes, a determinar estas ideas fuerzas. Primero, que una programación anual, una planificación anual, de todas maneras va a implicar que tenemos que establecer determinadas metas, metas que van a ser qué aprendizajes yo voy a, en este caso, a describir qué estándares van a poder lograr mis estudiantes, qué aprendizajes en determinados desempeños van a poder lograr siempre y cuando yo trabaje mucho en situaciones significativas. Otra idea fuerza importante es partir de un diagnóstico. El diagnóstico sí o sí es el primer paso que vamos a dar. ¿Para qué? Para que gracias a él se pueda ir generando todas las unidades didácticas como respuesta a ese diagnóstico. Y las unidades didácticas también es importante recalcar que deben de tener una gran relación y deben ser secuenciales. Y esto también nos van a permitir que nuestros niños puedan alcanzar las metas de aprendizaje, ¿ok? Estas metas que, bueno, están descritas a partir de los mapas de progreso, ¿no? Es importante, no lo olvidemos. Bueno, culminando, les dejo las referencias, ¿ok? Y de esta manera nos estamos despidiendo y nos vemos en la siguiente videoconferencia. Muy buenas noches y nos estamos viendo.